Muy bien, vamos a continuar aquí en la segunda parte. Lo que vamos a ver ha de ser límite. Es uno de los temas principales de análisis matemático junto con derivadas e integrales. Bueno, ¿qué entienden ustedes por límite? ¿Sí? Uno podrá suponer el límite de un país, o sea, los bordes del país, o ver qué tan cerca uno puede llegar al borde del país. ¿Sí? O también cuando uno habla entre amigos y se dice, llegué al límite de mis posibilidades. ¿Eh? Entonces uno entiende qué cosa allí, como que ya está tal vez muy cansado de algo, ¿ves? Pero siempre uno puede tal vez ir un poquito más allá, como en el caso de ustedes, por ejemplo, al límite de mi esfuerzo intelectual. ¿Eh? Pero uno puede ir un poquito más allá y aprender cada vez más, ¿sí? Aunque sea de a poquito. ¿Eh? O sea, límite, tratar de acercarse a algo. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que vamos a ver va a ser la cuestión matemática del mismo. ¿Bien? Bueno, supongamos que tengamos la función f definida por esta función, definida de esta manera. ¿Bien? Como ustedes pueden ver, el dominio son todos los reales menos el 3 y f de 3 no existe. ¿Bien? Queremos ver cuál es el comportamiento para valores muy cercanos a 3. Por un lado, en este caso por la izquierda, y luego por la derecha. ¿Eh? A la derecha el 3, a la izquierda el 3. ¿Sí? Entonces vamos tomando valores cada vez más cercanos al 3. ¿Ven? Cada vez más, al agregar más 9 estamos más cerca del 3. ¿Sí? Y por el otro lado también, cada vez valores más cercanos al valor 3. ¿Y qué es lo que notamos? Que por un lado o por el otro tiende a acercarse un valor central, que en este caso sería 6. Ahora, la función no vale 6, lo que vale 6 es el límite, es el valor al cual nos estamos acercando. ¿Eh? Ahora, hemos llegado al valor 6, o digamos, vemos que nos acercamos a 6. ¿Ven? Por un lado y por el otro, uno se acerca a 6. Ahora, ¿qué tan cerca de 6 estamos? ¿Sí? Y para llegar a ese valor cercano a 6, que no es precisamente 6, ¿qué tan cerca de 3 estamos? Del valor 3 estamos. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto más cerca de 6 y cuánto más cerca de 3 debo estar? Entonces, eso nos lleva a la definición formal del límite. ¿Sí? Entonces, si hablamos de qué tan cerca estamos hablando de proximidad, estamos hablando de distancia. ¿Sí? Entonces, la distancia de cualquier valor a 3 tiene que ser menor, nosotros en este caso decimos que delta. ¿Sí? Bueno, ese delta y otro valor que van a ver ustedes más adelante, epsilon, son valores que matemáticamente simbolizan que son números muy chiquitos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estamos diciendo que la distancia de cualquier valor a 3 es un número muy chico. Pero aparte, la x no tiene que ser 3. Al no poder ser la x3, quiere decir que esto nunca va a ser, esto que tenemos aquí, nunca va a ser 0. Entonces quiere decir que aparte tiene que ser mayor a 0. ¿Mm? Otra forma de denotar esto es por medio de un intervalo, es decir, que va de 3 menos epsilon a 3 más epsilon, menos el valor 3. O con un entorno reducido, ustedes pueden ver un asterisco allí, significa entorno reducido de centro 3 y radio delta. Bueno, entonces eso nos da idea de qué tan próximos nos encontramos al valor 3. Entonces, y también vamos a definir la proximidad de i, la proximidad de 6 con respecto al valor i. Entonces, la distancia de cualquier valor a 6 tiene que ser menor que epsilon. ¿Ve? Y en este caso también podemos decir que en los valores esos de i van a estar entre 6 menos epsilon y 6 más epsilon, siendo este valor epsilon. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiere decir aquí con esto? ¿Qué tan cerca van a estar esos valores del 6 en un caso y del 3 en el otro? Esto que tenemos aquí ha de ser los valores delta correspondientes. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que la distancia de cualquier valor a 6 es menor que 0,003, ¿sí? ¿Qué tan cerca va a tener que estar
cualquier valor de 3. Eso es lo que queremos averiguar, qué tan cerca va a tener que estar. Entonces tenemos que la función menos 6 es menor que 0,0003. Puedo operar aquí matemáticamente. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Simplifico el x menos 3 con el x menos 3, me queda esta expresión. Al operar me quedaría que x menos 3 es menor que tanto. Ahora fíjense, a esto es lo que yo quiero llegar. Y aquí ya llegué a eso. ¿Ven? Ya llegué a eso. Y me da este valor. ¿Sí? Que era el igual en este caso que el valor inicial. Quiere decir que lo que encontré aquí es delta. Esto es delta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que delta es igual a epsilon en ese caso. ¿Sí? Va a ser una función lineal. Digamos, lineal estando vinculada a la identidad, nos va a dar los mismos valores. Bueno, entonces quiere decir que la x tiene que estar comprendida en este rango de valores para que ocurra que la diferencia de cualquier valor con respecto a 6 sea menor que 0,03 en cuanto a valores. ¿Bien? Tenemos aquí el entorno reducido de centro 3 y radio 0,003. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver aquí en este caso? ¿Sí? Quiere decir que la diferencia de cualquier valor a 3 tiene que ser menor que 0,003 para que ocurra lo que pasa aquí. Que nos acerquemos a 6, también en una distancia menor que 0,0003. Bueno, entonces la definición de límite se dice que el número real L es el límite de f de x cuando x tiende al punto A y se denota de esta manera. Esto de, ¿qué es lo que tenemos aquí? Límite cuando x tiende a de f de x igual a L, sí, solo sí, o es equivalente a. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. Tal que para todo x, cumpliendo la condición que la distancia de cualquier valor a sea mayor a 0 y menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. A eso tenemos que demostrar eso. Y esta es otra definición equivalente, en donde en lugar de utilizar valor absoluto hemos utilizado entorno reducido, y aquí lo utilizamos, digamos, hablamos de un intervalo en el cual están los valores de f de x, pero es el equivalente a lo que está aquí. Bueno, en este caso ustedes pueden ver este gráfico que está realizado con GeoGebra, en el cual para el valor A, al cual tiende, que es 1,5 y un epsilon de 0,19, este valor 0,19 a título ilustrativo, nada más para que ustedes vean que tiene que ser valores muy chiquitos. Tiene que ser mucho más chico que eso, pero si lo haríamos más chico con un gráfico no se lo vería. ¿Sí? Bueno, para ese valor encontramos dos valores de delta. Bueno, los dos valores en este caso el mismo. ¿Sí? 0,006, no necesariamente el mismo, o sea, aquí teníamos 0,19 y aquí 0,006. No es como en el caso anterior que daba el mismo valor. Ustedes pueden ver aquí que uno depende del otro. Bueno, en este otro caso, para la misma curva, vemos que para un epsilon de 1,1 los deltas son distintos. Bueno, y aquí la cuestión es cuál de los dos uno toma, porque es un solo delta. Bueno, de los dos tengo que tomar el más chico, porque de esa manera, al trazar los intervalos correspondientes, va a lograr tomar que el otro se encuentre en ese intervalo también. Fíjense, al aumentar el epsilon, los valores de delta también varían notablemente. ¿Sí? Pero aquí un epsilon de 2, imposible. ¿Sí? Lo que estamos es simplemente para que ustedes vean la diferencia. Pero el epsilon, como les decía, tiene que ser números muy, muy chicos. ¿Sí? No piensen en un epsilon de 2 que está simplemente a título ilustrativo. ¿Sí? Bueno, entonces el valor de delta, fíjense en las conclusiones, depende de epsilon. Y también del punto donde lo tome. Fíjense en las 3 diapositivas anteriores. La función debe estar definida en los alrededores de A.
A puede o no estar en el dominio, pero si lo está, L puede o no coincidir con f de A. Puede ser que coincida el valor o no. Una vez encontró delta, cualquier delta menor, delta prima menor, verifica la definición. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es probar que este límite va a tender a 1. Bueno, entonces para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que x menos 3 menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Bueno, entonces debemos encontrar el delta. Queremos llegar a esto. Tenemos que tener bien claro qué queremos llegar, que es a eso. Entonces, partimos de f de x menos L es menor que epsilon. Operamos, menos 5 menos 1 es menos 6, podemos sacar factor común 2, y este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces nos queda que x menos 3 es menor que epsilon sobre 2. Ven, hemos llegado a x menos 3. ¿Sí? Quiere decir que este delta que está aquí es esto que está aquí. Entonces delta es igual a epsilon sobre 2. A eso queríamos llegar. Entonces ya sabemos cuál es el valor que va a tomar delta. Bueno, y esto es el paso, digamos, como es equivalente, tiene que demostrarse de ida y de vuelta. Este es un paso que habitualmente uno lo omite, pero es partiendo de las x, vamos armando la función, la expresión hasta llegar a la función menos el límite menor que epsilon. Bueno, en la práctica van a trabajar con la primera parte de la demostración. Bueno, fíjense en aquí este caso. Allá los siguientes límites. Esta es una función seccionada y lo primero que nos pregunta es el límite cuando x tiende a 1. 1 tenemos en este punto. Queremos ver qué pasa en las cercanías de ese punto. Entonces, ustedes pueden ver que viniendo por un lado o por el otro lado, el valor tiende a un determinado valor aquí, ¿sí? Que podríamos decir que es 4. ¿Ven? Ya sea por un lado o por el otro, nos acercamos a 4. Ahora dice menos 2 por la izquierda. ¿Sí? Menos 2 está aquí. Entonces vamos a ver qué pasa en las cercanías de esto. ¿Sí? Bueno, menos 2 por la izquierda. Estamos ubicados aquí, en este punto. Entonces, a medida que vamos subiendo, nos vamos acercando a menos 2. Ustedes fíjense, nos vamos acercando cada vez más a menos 2. Y el valor de, en ese caso, al límite, tiende a 3. Por la izquierda vale 3. Ahora, menos 2 por la derecha. Estaríamos aquí en esta parte. Vamos bajando y a medida que nos bajamos cada vez más, vemos en valor en i que tiende a 1. ¿Sí? Entonces, por la derecha tiende a 1. Entonces, si por un lado tiende a 3 y por el otro lado tiende a 1, ¿existirá el límite cuando tiende a menos 2? ¿Ven? Tiene que ser el mismo valor. En este caso, no existe. Ahora veamos 2. 2, estamos aquí. Ya sea que ustedes vengan por la derecha, tiende a 1. Por la izquierda, tiende a 1, el mismo valor. Entonces vamos a decir que en ese caso cuando tiende a 2 vale 1, porque es el único valor. Y ahora para completar aquí veamos, f de 2. F de 2 existe, ustedes ven que toma algún valor, no toma ninguno. F de 2 entonces no existe. Y f de menos 2, f de menos 2 vale 4. ¿Ven? Y el límite no existía, ¿ven? O sea, son dos cosas independientes. Son dos cosas independientes. Bueno, ustedes en la práctica ya van a trabajar con esto y podrán ver cómo ir analizando otros casos de límite o límites ya de tipo numérico.